hacer negocios como con cantidades tan grandes como son los bienes raíces, porque uno cree que no es capaz porque es que las casas cuestan. ¿Cuántas propiedades tienes ahora? En el momento tengo 3 y ahorita dentro de un mes voy a firmar los papeles de la cuarta. Alejandra tiene 32 años, formó su empresa y en 6 años compró una propiedad y ahora en un año ha comprado 3, 2 de ellas en Italia, ya viviendo en Colombia. Nos cuenta cómo hizo para comprar propiedades en otro país, abrirse la puerta en otro país y cómo esa visión le va a permitir mantener su negocio y crear recursos que le van a permitir abrirse un camino en forma segura que quizás hace unos años nunca se hubiera imaginado. Estamos en una época privilegiada, maravillosa. Sí, que hay cambios, que hay amenazas, que hay desafíos. Siempre lo he sabido. Yo prefiero los desafíos de esta época a los de hace un siglo, o hace 2, o hace 3, o hace 5, donde el promedio de vida podría ser 40, 45 años, donde de 3 de 5 niños se morían. Ahora tenemos unas oportunidades espectaculares si tú te abres a recibir información como la que vamos a compartir hoy en este magnífico podcast. No te lo pierdas. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Devis. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, ¿tú qué edad tienes? Yo tengo 32 años. Y ya tienes una empresa, ¿eh? ¿Y de qué es tu empresa? De uniformes médicos y hacemos también confecciones a otros clientes, a terceros. Bueno, y ahora acabas de comprar tu local. Sí, esa fue la última compra que hice. Bueno, pues, habla un poquito de tus bienes raíces. Yo cuando encontré la mentoría ya tenía mi apartamento, lo encontré a un muy buen precio sin saber nada de precio. Simplemente mirando, encontré que era muy bonito, bien ubicado, económico. Entonces después me empecé a interesar por el tema y encontré tu mentoría, entonces empecé de verdad con forma. Yo no había pensado en comprar un local, pero pues en los cursos cuando dicen que es mejor invertir en el local propio y autoarrendárselo prácticamente, arrendárselo a la empresa para empezar a pagar de ahí la hipoteca, ese fue el camino que cogí. Y esa es una forma en la que tu empresa empiezas a sacarle el jugo a tu empresa, porque las empresas, si uno no las ordeña y no las educa para que les dé dinero, pues la empresa se come todo el dinero que gane y que uno le meta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya la volví mi cliente también, mi cliente personal. Exactamente. ¿Y hace cuánto tiene la empresa? Hace 7 años empecé con ella. ¿Y cómo eres con los números? No soy la mejor, pero soy muy ordenada en mis cuentas. Uh-huh. La matemática no era mi fuerte, pero de todas formas, pues uno manejando un producto, manejando presupuesto, manejando personal y todo, se tiene que volver juicioso y tiene que aprender del tema. Sí, porque ese es uno de los errores que yo veo en muchos emprendedores y es que son muy buenos trabajando, consiguiendo negocios, productos, clientes, pero no hacen las cuentas y confunden la venta con la utilidad y no solamente con la utilidad, sino con la liquidez, porque yo puedo vender y no cobrar. O sea, eso es un tiro en la pierna porque no solamente no cobro, sino que tengo que invertir en el producto o en el servicio. O vender, ganar y tampoco cobrar, que tampoco me sirve para nada. Y además puedo vender, ganar y cobrar, pero no saco nada para mí. Luego, ¿eso qué pasa con esa plata? Y pues al principio era así, porque lo que iba fabricando lo iba vendiendo de a pocos. Yo tenía otros trabajos y de lo que ganaba de los otros trabajos era que le inyectaba a la empresa. Al principio pues parecía más un hobby que una empresa, pero empezó a crecer, empezó a coger fuerza y ya uno se ve en la necesidad de buscar esa información y de seguir educándose porque eso no para. Bueno, si hoy fueras la Alejandra de hace 7 años, ¿qué hubieras hecho diferente con lo que sabes hoy? De pronto no confiarme de lo que ya sabía, porque sí duré mucho tiempo dándole pues un manejo que no era el ideal, pero no sé, yo creo que todo ha sido un aprendizaje. Lo entiendo, pero ¿qué errores hubieras podido no cometer? O sea, con lo que sabes ahora. De pronto el tema de manejo de personal, yo creo que en su momento habría impulsado muchísimo más la empresa si lo hubiera hecho de una manera diferente. ¿Qué hubieras hecho diferente? Aprender más sobre el área administrativa, porque yo soy diseñadora, yo salí sabiendo diseñar. La verdad, fue apenas hasta 2 años que empecé a empaparme del tema, pero afortunadamente yo digo, menos mal vivimos en esta época que toda la información está en internet,
que hay de verdad muy buenos cursos y ya simplemente hay que buscarlos. O sea que lo que harías es educarte más en el área administrativa, en el área financiera y no Más confiar únicamente en tu talento sí, o enfocarte en el producto, sino enfocarte en el proceso. sí, en lo que es el manejo de la empresa, porque yo siempre estuve muy enfocada en el producto, en el resultado final del producto. Bueno, ¿qué has descubierto en ti que no te imaginabas que tú podías hacer tan bien? Hacer negocios como con cantidades tan grandes como son los bienes raíces, porque uno cree que no es capaz porque es que las casas cuestan, ¿sí? Y si a uno no le hacen ver el camino más fácil para llegar, de pronto los posibles atajos que puede uno encontrar para llegar a hacer eso, yo jamás me vi comprando un apartamento aquí, un local allá, en otro país, no, cero. ¿Y cuál ha sido el peor error que has cometido? De pronto confiarme mucho de que las cosas iban bien y bajar la guardia porque las cosas empezaron a ir no muy bien. Entonces eso vino con estrés. Eso fue el año pasado, que yo pensé que la empresa ya iba a poder seguir andando solita sin mí y resulta que no, que todavía estaba muy biche. Menos mal volví a tiempo para organizar las cosas, para rescatarla de cierta manera. No, aunque tampoco estaba tan mal. Sí, yo sé, y eso es algo que es muy fácil de cometer porque empezamos a crecer y sentimos que ya las cosas van a seguir solas así y dejamos de hacer lo que nos convirtió en exitosos y empezamos a tener problemas. Y los problemas no los sentimos de inmediato, sino como es una cosa sistémica, 3 o 4 meses después, 5 meses después, empiezan los problemas. Pero también lo bueno es que si yo vuelvo a corregir 3, 4, 5 meses, vuelvo a tener el control y a lograr lo que estaba logrando, es de no dejar de hacer lo que estaba haciendo. Entonces, podríamos decir que el error fue dejar de hacer lo que te hizo exitoso. Sí, eso, relajarme prácticamente, empezar a enfocarme en otras cosas que de pronto no eran tan importantes en ese momento, aunque todo es aprendizaje. Yo soy de las que no se arrepiente de nada porque gracias a todo ese camino recorrido estoy donde estoy. Genial. Entonces, ¿cuántas propiedades tienes ahora? En el momento tengo 3 y ahorita dentro de un mes voy a firmar los papeles de la cuarta. ¿Y eso lo has hecho en 4 años, en 3 años, cierto? Sí. ¿Y cuándo empezaste la mentoría? Yo cogí el paquete del mentoría y el curso avanzado, sí, que ¿Y hace cuánto? hace un año más o menos. Increíble. O sea que en un año has comprado 3 propiedades. Sí. No, impresionante. Y ahora estás pensando ir a vivir a otro país. Sí, justamente 2 de las propiedades son en Italia, porque ya estoy abriendo camino para irme para allá. ¿Y cómo puedes comprar en Italia? Tú eres colombiana, estás viviendo en Colombia. ¿Cómo puedes comprar sin vivir allá? ¿Cómo hiciste? Primero, yo pasé vergüenzas porque cuando empecé a buscar y averiguar, yo no sabía hablar bien italiano. Pero yo me acordaba de las clases en donde decían, no, usted pregunte, usted vaya, usted nadie lo conoce, el no ya está asegurado. De ahí para arriba todo es ganancia. Y yo, pues sí, uno a veces es muy bobito y se llena de miedos infundados. Y yo, bueno, me puse a mirar a ver qué se encontraba, a ver más o menos los precios porque yo no tenía ni idea. Entonces me di cuenta que en realidad se encuentran cosas muy económicas. Puedo decir que hay algunas hasta mucho más económicas de lo que se encuentran acá en Colombia. Entonces ya por ese lado se me abrió como una esperanza, se me abrió un camino, ¿no? Listo, entonces me puse a buscar, a llamar, visité 3 propiedades y después, listo, ya teniendo las opciones, yo dije, ¿y ahora cómo las pago? Yo preguntaba, ¿se puede comprar sin tener residencia? ¿Se puede comprar con el pasaporte? Yo lo que tengo es el pasaporte. Averiguaron por allá que sí, que no había problema. Yo, bueno, listo. Y ahora, pero entonces, la plata, uno no viaja con tanta plata. Yo la tenía en el banco aquí en Colombia. Me puse a averiguar en bancos. Encontré uno pequeño, pero enfocado en inversionistas. Gracias a eso permiten que cualquier persona de otra nacionalidad pueda abrir su cuenta. Hice los papeles ahí, envié el dinero pues mediante transferencia interna y ya teniendo el dinero y habiéndome dicho que sí se puede comprar con pasaporte, listo. Yo normalmente no les recomiendo a las personas que compren donde no van a vivir, pero lo que yo entiendo es que tú vas a ir a vivir a Italia. Sí. Está
haciendo todo tu plan. Sí. Entonces, ¿y esas propiedades las tienes arrendadas? Sí, en este momento la que tengo confirmada, la otra todavía no es mía, ya casi, está por Airbnb. Yo hice de todas formas las cuentas con el alquiler tradicional, daba bien, pero resulta que la semana que me la entregaron, como 2 semanas después, iba a haber un evento muy importante en la ciudad, que es el Eurovisión, y eso lleva gente de toda Europa a la ciudad que eligen. Entonces es un mes en donde se llena de la gente de preproducción, del programa, de la familia de los artistas, de los mismos artistas, eso es así. Y un amigo me dijo, ahorita ya no se encuentran alojamientos, pruebe con Airbnb y después si quiere entonces lo meten en el alquiler normal. Así lo hice y fue un éxito. El primer mes estuvo llenísimo y yo dije, no, pues que lo voy a pasar a alquiler normal, voy a ver cómo soluciono la gestión para seguirlo teniendo Airbnb y vamos. ¿Y cómo la solucionaste? Allá está mi novio, entonces lo que hicimos fue primero llamar a las agencias que administran Airbnb, pero no sé, yo veo mucho desorden en cuanto a ese gremio, entonces hablé con él de darle un porcentaje como administrador del Airbnb y que él se encargara de buscar a la señora que hace el aseo, recibir a los clientes. Hay muchas maneras de hacer el check-in automático. Entonces así lo resolvimos y ya vamos un año que lo hemos manejado así muy bien. ¿Con tu novio? Sí. O sea, lo estás entrenando para que sea inversionista en bienes raíces y todo. Claro, a él también se le abrió todo un nuevo mundo. ¿Y de verdad él está aprendiendo también a invertir? Sí, también está aprendiendo. El tema es que él todavía se enamora mucho de las casas que ve lindas y esas no son las rentables porque son muy costosas. Y yo le digo, no, véale lo funcional. Si es feo, lo feo se arregla, lo feo se maquilla, lo feo se repara. Pero pues claro, en Italia se encuentran unas opciones de casas que uno queda deslumbrado, pero para lo que es el negocio de bienes raíces no dan. Entonces todavía estamos en eso. Tú duraste 7 años con tu negocio de los uniformes, lo creaste y aprendiste lo de bienes raíces. Lo hiciste en Colombia. ¿Qué seguridad tienes tú de que tú vas a ganar mucha plata con bienes raíces en el futuro? Segurísima. Y más lo que hablamos de ver las tasas en Europa, las tasas de los créditos hipotecarios, no, es que se puede hacer maravillas. Acá es un poco más complicado, son más altas. Exacto, porque si tú ya has tenido esa experiencia como empresaria y ya eres disciplinada con los números, tú puedes ir creando tu patrimonio con bienes raíces en Italia porque vas a vivir en Italia y vas pasando poco a poco tu empresa también, porque no necesitas volverte solamente bienes raíces, ¿cierto? Tú puedes buscar la forma de hacer algún matiz de tu negocio allá sin que tengas que acabar tu empresa, ¿de acuerdo? Justamente en esas estoy porque eso también es otro aprendizaje. La tributación en otro país, aparte que está la barrera del idioma. Entonces son términos muy específicos que hay que aprendérselos, que hay que saber a qué se refieren. Eso es otro aprendizaje largo que me espera, pero pues hay que hacerlo. Pero imagínate lo que puede cambiar tu vida, porque tú no vas a llegar a hacer un trabajo cualquiera, tú puedes hacerlo y mantener los dos mundos. Porque no vas a cerrar tu empresa en Colombia, ¿sí? Claro, no. Exactamente. Y entonces puedes estar yendo, viniendo, y si eres organizada con las finanzas, vas ordeñando en forma gradual tu empresa, en forma constructiva, llevando la plata en forma legal, como tú lo hiciste, ya tienes el banco, ya tienes la forma de hacerlo, y eso ya con propiedades allá ya va a ser más fácil que un banco te dé crédito. Sí, porque también esas propiedades ya son ganancias, entonces ellos no me pueden decir que es que no tengo ganancia porque es que mire usted mismo el extracto, ahí se refleja todo. No, pero impresionante lo que estás haciendo. Increíble. ¿Y qué hace tu novio? Él es contador. Pero como muchos contadores, sabe contar los frijolitos, pero no sabe cómo se funciona. Sí, exactamente. No, yo creo que es que la universidad les enseña a hacer las cosas bien, a hacer las cosas de cierta manera, que es la manera que le conviene al Estado. Ya yo creo que es la experiencia la que les da pues como las herramientas para mirar esas ventajas que las empresas pueden tener y todo eso. Yo creo que es en el camino es que se va aprendiendo eso. Exacto. Y que ahora lo que tú mencionaste antes, que la fortuna de ahora es que tú no tienes que hacer una carrera universitaria para aprender cosas que te pueden abrir caminos. Como por ejemplo, tomas este programa de Bienes Raíces, que es un programa de tiempo parcial, algunas horas, no es mucho a la semana,
pero que es a la carne, no es ahí, sino que es a lo que es y está enfocado en resultados y en cosas súper prácticas. Y eso te abre una carrera completa. Claro, claro. Ya de ahí que uno quiera profundizar en cierto tema. Por ejemplo, me gusta mucho cómo tienen el programa como tan variado, que están desde las mentoras Niurka y Ana Milena, que cogen una casa y la desbaratan y sacan 5 de esa y mejor dicho se meten con toda en el negocio, hasta de pronto otras personas que queremos cogerla más suave, más como la idea de ingresos pasivos sin que sea el trabajo real y simplemente cada quien lo aplica a lo que le conviene, a lo que más le gusta y se va por esa rama. Y eso ha sido la intención de nuestro programa, cada vez mejorarlo más para que las personas vayan a su ritmo y escojan lo que les conviene. A cada persona le conviene algo diferente. Hay unos que les conviene Airbnb, a otros no, ¿cierto? Sí, eso es la belleza de este negocio, que hay tantísimas alternativas, ¿no? Claro que sí. Bueno, cuéntame, ¿qué le dirías tú, Alejandra, a una persona joven que dice, ay, es que yo no compro porque eso me esclaviza una deuda al banco y porque ahora es muy inseguro y uno no tiene trabajo y además voy a viajar, bla, bla, bla? ¿Qué dirías tú a una persona que piensa de esa manera? De pronto renunciar a los miedos, porque el tema de tener una deuda a largo plazo lo que produce es miedo, lo que genera es miedo. Miedo a comprometerse, miedo a no ser capaz de cumplir con eso, a quedarse en algún momento colgado sin saber qué hacer. Pero es que para enfrentar a los miedos lo único es conocer, estudiar, ¿sí? Aprender de las cosas. Claro, si uno va y se mete en un negocio tan grande sin tener ni idea, pues la puede embarrar. Hay muchas posibilidades de embarrarla. Entonces, yo diría que no cerrarse uno mismo las puertas, no desechar las posibilidades, sino más bien buscar las herramientas para saber si es lo que de verdad uno quiere hacer o no. Espectacular. Bueno, muchas gracias. Mucho éxito en tu camino como inversionista. Te entrevistaré en un par de años, cuando ya tengas más propiedades en Italia. Entonces, cómo es tu carrera de inversionista de bienes raíces en Europa. Y a ti que estás viendo esto, de verdad te quiero mostrar las alternativas que hay hoy para estudiar en línea, para conseguir créditos con el dueño, con particulares, haciendo cosas que te paguen por tu trabajo, vendiendo cosas que tú no estás usando. Hay muchísimas oportunidades para que puedas empezar a crecer con bienes raíces, pero lo más importante es educar, y educarte va a cambiar, va a hacerte más fácil el camino para lograr lo que tú quieres. Fíjate cómo esta muchacha ha construido su empresa, está creciendo con bienes raíces, tiene un futuro increíble porque se ha educado, porque se ha comprometido cada día a hacer un poquito mejor las cosas. Obviamente nada es fácil, nada es de un día para otro, porque así es la vida. Por fortuna, la dicha de hacerlo fácil. ¿Para qué el partido, si uno compra el partido? Qué aburrido. Mientras que uno se mete, se esfuerza y lucha por meter ese golecito, hace la diferencia, porque no solamente logra ese éxito, sino además aprende, lo disfruta, crece en el camino, se descubre, comparte con otros. Y eso es el privilegio de crecer financieramente en forma segura. Y el miedo, lo que nos decía Alejandra, es el antídoto contra el miedo, es la educación. Si tú te educas, vas a tener la oportunidad de deshacer tu miedo y de tener planes mucho más aterrizados a la realidad y sobre todo mucho más seguros. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. ¿Quieres aprender a comprar bienes raíces con poco dinero, sin usar los bancos, y aunque tengas muy poca experiencia? Déjame mostrarte en mi webinar gratuito cómo hacerlo, cómo tú puedes hacerlo en donde vivas y en la situación en la que estés. Miles de personas han cambiado su vida y su visión de los bienes raíces y de su propia posibilidad de crecer financieramente solo con este webinar. Inscríbete gratis, no pierdes nada y te garantizo que puedes cambiar tu vida.